Buenas noches, compañero y tutor. Mi nombre es Juan Daniel Leano. Pertenezco al curso de Antropología Cultural y soy estudiante de Ingeniería Electrónica. En esta fase 2, pues vamos a realizar una pequeña incursión en lo que tiene que ver con el intercambio cultural que se presenta o que observamos todo el momento. Pero inicialmente, pues vamos a realizar unos pequeños conceptos que son fundamentales. Por ejemplo, debemos de saber qué es cultura y en qué se utiliza o la palabra cultura qué significa. La palabra cultura pues tiene demasiados significados, pero los dos más importantes que se utilizan es la excelencia del gusto por las bellas artes y las humanidades. Un ejemplo puede ser el arte, la música, la pintura, ese tipo de humanidades. Y el otro punto que se utiliza es un conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social. Por ejemplo, la cultura de un país que, por ejemplo, en México, que la cultura de un país son los mayas, eh, la cultura en Pakistán, que es el tipo cultura religiosa, entonces ese tipo de cultura también cabe dentro del significado. Es por ello que vamos a ver o vamos a indagar un poquito sobre el proceso de aculturación. En sí, ¿qué es la aculturación? La aculturación es un intercambio de características de culturas, como lo vimos anteriormente, pero no de culturas de humanidades, sino de culturas de un grupo social. Entonces, por ejemplo, la aculturación, eh, o hay un ejemplo muy común en una aculturación de un picnic. Es un lenguaje rudimentario que se emplea pues para facilitar la comunicación entre diferentes sociedades en contacto. Pero hay un proceso. La aculturación se puede presentar de dos formas, mutua o unilateral. ¿Qué quiere decir mutua? Mutua quiere decir que ambas culturas se entienden, se respetan, uno aprende del otro, hasta que una cultura, digamos que predomina sobre la otra y pues hace el intercambio cultural o la culturación. Otro proceso es el unilateral, que ya es un poquito más de golpe, cuando una sociedad se siente un poquito superior a la otra, pues quiere imponer su creencia, su forma de vestir, su forma de ser dentro de otra sociedad. Y esa se llama la unidad unilateral. Pero la culturación también presenta pues, varios puntos o tiene unas barreras, por ejemplo, como cuáles. La sociedad que se está culturizando se genera preguntas como eh, ¿será que sí le conviene a nuestra cultura utilizar esas mismas costumbres? ¿Conviene o no conviene? Entonces hay un proceso un poquito más extenso cuando se genera la culturación. Pero pues para, a grosso modo, vamos a explicar la culturación. Por ejemplo, podemos observar la imagen del medio que todo el mundo o conocemos en la época de la colonización, que eso se presentó una aculturación unilateral. ¿Por qué? Porque fuimos colonizados por los españoles, pero ellos vinieron imponiendo sus condiciones, sus reglas, y así fueron acabando poco a poco pues, la raza indígena que había en ese momento. En la imagen a mano izquierda podemos ver un personaje del grupo étnico indígena consumiendo una Coca-Cola. Por ejemplo, sabemos que esas personas en su tiempo no sabían que era una Coca-Cola, no utilizan esos tipos de frascos, entonces pues se puede ver que con el pasar del tiempo, esas creencias o ese tipo de costumbres que los indígenas tenían se han ido moldeando un poco a la sociedad actual, que es por ejemplo tomar una Coca-Cola, cosa que ellos hacían de una forma totalmente diferente, muy artesanal. El otro proceso, a mano derecha, pues pueden ver una comunidad indígena con una cámara de video. Digamos que se está mezclando las costumbres indígenas con la
tecnología de la actualidad. Entonces se puede ver un proceso como un intercambio de culturas en ese momento. Y aquí en Colombia sucede un proceso de aculturación, o yo creo que eso ya es a nivel global. En Colombia podemos partir una aculturación en el intercambio de lenguas, y en Colombia se utiliza mucho, o a nivel global se está manejando un proceso de aculturación que es el inglés. El inglés es considerado uno de los idiomas estándares o globales, entonces todas las personas deben de hablar inglés, en teoría. Entonces, porque es un idioma que se globalizó y es un idioma que se debe implementar. Entonces, aquí en Colombia, o como en todas partes, un proceso de aculturación es el cambio de idioma, o tratar de acoger ese tipo de cosas de otra cultura, como es el habla hispana o el habla inglesa. Eso puede suceder en Colombia, también pues el- la gente de Venezuela que ha cruzado la frontera, ellos tienen sus costumbres, nosotros tenemos nuestras costumbres, y eso puede impactar un poco el pueblo colombiano, porque se está demandando mucha gente, o la cultura de Venezuela ha crecido mucho, que en las fronteras digamos que ya se ve un cambio en costumbres de las personas que anteriormente no hacían. O no solamente en costumbres cotidianas, puede ser en dichos, en palabras, en frases que poco a poco van cambiando como el habla de cada región. Entonces, pues, eso es como una breve introducción al tema de la aculturación, o lo que realmente es el proceso de aculturación. Espero pues que haya quedado un poquito claro los ejemplos en Colombia a nivel mundial, y cómo desde la época medieval se empezó como a generar ese tipo de aculturaciones, que luego más adelante fue descubierto pues por un señor que empezó a utilizar, o empezó a implementar la palabra por primera vez, y de ahí pues se empezaron a hacer estudios, los antropólogos que estudian todo ese tipo pues de conceptos más a fondo. Entonces espero pues que haya quedado un poquito claro. Mi nombre es Juan Galeano y soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Pertenezco pues al curso de Antropología Cultural. Muchas gracias.